pareciera que estoy en el cielo, ¿no? Pero Ay, no se preocupe. esto para que combine con la temática de Uruguay, para. Ok. ¿Estás grabando? Sí, pero esto es como que lo... ¿Qué nivel de chistes podemos hacer? Pregunto. Se va a dar cuenta muy rápido el nivel de chiste que podemos hacer. El tipo de humor, No, yo realmente preferiría... lo único que le dije a los otros invitados que estaban en Venezuela, como que no hicieran chistes sobre chavismo porque vivían en Venezuela y como que eso le iba a aportar para ellos. ¿Sí? Pero háganlo, chiste que... humor negro, no hay problema. No, sí, no hay problema. De todas maneras, usted se va a dar cuenta casi en la presentación el tipo de humor que es. Para que combine con la temática de Uruguay. No estoy seguro a qué se refiere, pero eventualmente imagino que lo sabe. Aquí el matrimonio ¿Igualitario? igualitario es legal, pues. La gente viene y se casa aquí. Bueno, eso está ahí. Hoy nos acompaña Pedro, ingeniero en informática, bailarín de salsa y la persona más sexy de esta llamada. Él no tiene idea de cuál es el tema de hoy, pero ya está aquí y no lo vamos a dejar ir. Bienvenidos a Antes de Morir, el único podcast que solo limpia su casa cuando hay visitas. Mi nombre es Terius. Me gustan los atardeceres, los castores y siempre se me olvida presentarme. Es la primera presentación que tengo en seis capítulos. Para que me conozcan. Hoy vamos a hablar de Francisco de Miranda, el tipo que quiso liberar un continente entero antes de que existiera la palabra Latinoamérica. Fue, el fue general bajo la Revolución Francesa, conspirador en Londres, preso en Cádiz, rechazado por Bolívar y casi presidente de una república que nunca nació. En este capítulo, que te hará querer intentarlo todo, así como lo hubiera hecho Miranda, que viajó por medio mundo, documentó toda su vida como un adolescente con acceso a TikTok y sembró la semilla de lo que hoy conocemos como Venezuela. ¿Cómo está, Pedro? Bien, estuvo bueno ese de Francisco Miranda. Es el venezolano más famoso del mundo. Incluso su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo en París. A mí, es que a mí me parece como muy impresionante lo que es Miranda para lo poco que se suele conocer de él. La verdad que sí, Francisco Miranda de Pana fue alguien muy visionario. Casi Simón Bolívar, para mí Simón Bolívar lo que tuvo fue las bolas de decir, yo lo hago. Con Miranda fue como, yo quiero esto y la libertad de Sudamérica. Claro, es que también, o sea, también cuando llegó como Bolívar y no es por demeritarlo, ya tenía como los recursos y la logística bastante armada como para montar la vaina. Y con eso comenzamos. Francisco Miranda creo que tuvo con interacciones con Napoleón Bonaparte, con la reina no sé qué de Rusia, o sea, el pana se movió por el mundo. Sí, eventualmente llegaremos a eso. Porque esto aquí es para que la gente diga que estudió, para que no diga que lo vio en TikTok, sino que lo escuchó de una fuente sólida. Nuestro protagonista nace el 28 de marzo de 1750 en Caracas, capital de la entonces Capitanía General de Venezuela, una ciudad aún modesta llena de conventos, burócratas españoles y criollos que soñaban con la libertad mientras explotaban esclavos. Los mantuanos necesitaban vivir en un país libre de España. Querían todas las ganancias de la explotación humana, pero que eso se quedara en sus bolsillos. No querían pagar aranceles a los reyes católicos. Y no era porque sintieran asco por su endogamia, pues los mantuanos también se casaban con sus primas. Era más bien porque la burocracia imperial no los dejaba jugar a ser reyes en su propio feudo. Caracas era básicamente una finca enorme, con pretensiones de ser ciudad. Contaba con tan solo 15.000 habitantes en esa época. Eso era San Cristóbal. ¿Sabes qué? Un dato curioso y no menos importante es que Francisco Miranda era hijo de una panadera. Pues la verdad no investigué como mucho la profesión de la mamá. Machirulo. No, mira, el papá era alguien importante, ya no recuerdo qué cargo tenía, pero era importante Era un comerciante. pero él tenía mucha influencia, era muy importante. Y la mamá era una panadera, y por eso él lo veía mal a Francisco de Miranda. De hecho, él le tocó irse, creo que fue a los 17, él le tocó irse muy joven de Venezuela a España como para limpiar el nombre de su papá y de él. Por eso él empezó a ser tan joven. Sí, justo en esa Caracas. eh, Su papá era Francisco de Miranda Rodríguez Espinosa y... No, su papá era Sebastián Miranda, él era Francisco. Dios mío. Un comerciante inmigrante Tocayo mío, africano. Sí. Ah, su segundo nombre. Francisco, claro.
A mí me encanta esa cosa de los hombres que uno lleva como 50 años conociéndose al otro y es como que, ay, ese era su segundo nombre. Hasta El papá era un hombre de trabajo, trabajador, bastante inteligente y con un talento especial para hacer dinero, lo que en cualquier parte del mundo se celebraría, excepto en Caracas. Porque en la Caracas del siglo XVIII, si eras un pardillo canario que había hecho su fortuna, eso no te daba prestigio. Te hacía sospechoso por ser un asqueroso nuevo rico. Y si había algo que la aristocracia criolla detestaba más que los impuestos, eran los nuevos ricos con éxito y sin ningún apellido. Ese desprecio era institucional, aunque Sebastián Miranda pagaba sus impuestos, participaba en la vida cívica y donaba a obras públicas, la élite local no lo consideraba como uno de los suyos. Por eso su hijo Francisco lo trataron desde pequeño como un intruso con ropa bonita. Aunque iba a las mismas escuelas de los hijos de los grandes apellidos, no lo miraban igual. Esta tensión marcó profundamente a Miranda desde joven. Aprendió dos cosas, que la clase social importa más que el talento y que quería un lugar en el mundo, y si quería un lugar en el mundo tendría que inventárselo él mismo. No podía heredar el prestigio, así que decidió crear uno para él solo. sabes que ahorita cosas que me estoy acordando de Francisco Miranda. Él no solo tenía un título o un rango en el ejército venezolano, que él llegó a ser comandante en jefe, o de lo que hoy conocemos como Venezuela. Sí. Él también tuvo un rango en el ejército español y también estuvo un rango en el ejército francés. A mí me sorprende, una de las cosas que a mí me sorprende mucho, como que, por ejemplo, como migrante, darme cuenta de que gente como esa se hace un nombre tan grande porque por sí migrar es complicado. Entonces, comenzar absolutamente de cero y aún así volver a llegar a un punto y hacerlo en varios lugares ya es constancia. Yo no tengo idea cómo haría para por lo menos conseguir, o sea, a ver, también él era que se juntaba con la élite, ¿no? Él no andaba con plebeyos, ¿no? Él Sí. andaba mucho con la élite y creo que se ganó eso. De hecho, creo que tuvo, o se dice que tuvo un amorío con la reina esta de Rusia, si mal no me acuerdo, que te comenté hace rato. Sí. Habría que buscar el nombre, pero Catalina. creo que como que le daba, como se pasaba con gente tan importante, capaz que eso fue lo que lo ayudó a que como que lo metieran ahí. Es como esos streamers cuando cuentan historias y dicen, no, yo estaba jugando pádel y llegó Arcángel. Y yo estaba jugando pádel y me sacaron de la cancha porque se me acabó mi hora. Francisco estudiaba con los jesuitas para en ese entonces, que era como la élite de la educación del Imperio Español. Y más o menos para que vea, recuerde, sepa cuál es el mood de los jesuitas, el Papa Francisco, el pasado, el que murió con 3 copas del mundo, ese era más o menos lo que son los jesuitas en general. Ser Suena papá, como si se hubiera copas de vino y se hubiera muerto. no sé, o sea, aquí no se habla del alcoholismo ni la pederastia de esa gente. Ahí le enseñaban latín, lógica, teología, matemáticas, historia y sobre todo a ser impertinente con la autoridad. Francisco empieza a devorar libros como quien busca salidas de emergencia a la realidad en la que nació. Su mente vuela más allá de Caracas. Le interesa la historia de Roma, la política inglesa, la geografía del mundo. Para él, el mundo no es solo un mapa, es una lista de lugares a los que podría visitar, un lugar donde podría cambiar la historia. Pero justo cuando está agarrando el ritmo académico, expulsan a los jesuitas del Imperio Español en 1767 por decreto del rey Carlos III. ¿Por qué? Tal vez por su poder económico, tal vez por que están demasiado molestos porque le están enseñando a la gente a pensar, o simplemente porque al rey no le gustaba eso, o sea, como que la gente pensara. Sabes que no ha cambiado mucho en la actualidad, ¿no? Igual a la gente no le No, 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 las democracias son perfectas. No sé de qué está hablando. gusta. Así que con apenas 17 años, Miranda se queda sin maestros, sin escuela, sin orientación. Caracas empieza a parecerle pequeña, cerrada, provinciana, y él quiere mucho más, él quiere el mundo. En 1769, a sus 19 años, toma la decisión que cambiaría todo. Se va a España como un hombre anónimo en la multitud. Parte a Madrid como un joven cualquiera. Y a diferencia de los que nos dictaría la intuición, no se convertiría ni en un rapi ni le robaría la esposa a nadie. Él se convertiría en uno de los latinoamericanos más internacionales del siglo XVIII. Un venezolano universal. Un venezolano, ¿cómo es? Un venezolano que no fue exportado para hacer pedidos ya. Sí, uno de los primeros que logró salir de ese hueco de lotería. Más allá ingresa al ejército español como una forma de hacer carrera, ganar méritos y quién sabe, tal vez demostrar que los hijos de los canarios
también sabían pelear. Participa en campañas menores, estudia estrategia militar, lee autores clásicos y se vuelve un obsesivo con la historia universal. Su mente es la de un hombre de renacimiento atrapado en el uniforme de un soldado del siglo XVIII bajo el mando de Carlos III. En el ejército conoce las contradicciones del imperio por dentro, ve la decadencia, la corrupción, el retorno de los altos mandos, aprende que muchos oficiales obtienen sus cargos a través de la nobleza y no por mérito. Exactamente lo mismo que el veneno social que lo marginó en Caracas, aunque básicamente era porque estaba constituida las mismas normas sociales. Sí, el clasismo. Y qué bueno que lo Como él no era, radicamos. sobre todo vivimos en un mundo igualitario y libre. Sí. Lo que se está formando en Miranda es algo mucho más ambicioso, un revolucionario internacionalista, un tipo que no quiere cambiar una ciudad, quiere cambiar un planeta. Francisco de Miranda no quería justicia para Venezuela, quería libertad para todo el continente. Para este punto, Miranda ya no tenía país, pero él tenía una obsesión. Él era muy nacionalista, sería eso, ¿no? Muy regionalista, nacionalista. Él quería era ver a su patria libre, a su madre patria. Pues cuando yo llegué como a este punto de su vida, pensaba como algo como eso, pero creo que en un punto él lo que quería era como que todo el mundo dejara como las viejas costumbres y empezara Fueran a, libres. sí, o sea, más allá, porque yo creo que si lo hubiera querido hacer como solo para Venezuela, no hubiera estado haciendo todas esas vueltas. No, solo, o sea, él, cuando eso creo que estaba también la Revolución Francesa, si mal no me acuerdo, él participó, tuvo algo que ver ahí también, y tomó esos ideales para liberar Suramérica. Claro, porque, o sea, a diferencia de Bolívar más o menos a la misma edad, que Bolívar dijo, mire, ya soy viudo, voy a levantarme un montón de culos con este nuevo estatus. Miranda lo que hizo fue como, quiero construir algo. Achievement desbloqueado, servido. Cuando digo que Francesca de Miranda fue un ciudadano del mundo, no estoy siendo poético ni metafórico. Literalmente se metió en todas las revoluciones importantes del siglo XVIII, como si estuviera llegando su álbum Panini de conflictos históricos. Qué buena referencia. A finales de los años 70, cuando todavía los hombres usaban pelucas empolvadas para pensar mejor, Francisco ya estaba en Londres. Ahí no era, y no estaba ahí de turista ni de compras, sino exiliado porque había tenido una serie de malentendidos con el ejército español. Los cargos, espionaje. Este cargo contra Miranda vino porque se le acusaba de compartir información militar sensible a los enemigos de España, ya sea Inglaterra o Francia. Había participado en campañas militares en el Caribe y tenía acceso a documentos estratégicos. Mantuvo correspondencia con personajes extranjeros, lo cual ya llevaba como sospechas. Con Napoleón Bonaparte parece que se escribía, Catalina II, con Lafayette, habían otros pares ahí importantes. No, claro, pero eso es como unos 10 o 15 años después. Yo creo que en este momento es como cuando la gente empieza como a jugar Fortnite y consigue como a su amiguito de Fortnite y después eventualmente ese amiguito se convierte en un streamer increíble. Es como, no puedo jugar Fortnite con gente que esté fuera de España. Se pusieron celosos. Sí. También otro de los cargos que le pusieron fue leer libros. España tenía un índice de libros prohibidos controlados por la Inquisición y cualquier texto que promoviera ideas ilustradas, libertad, derecho y razón, críticas al rey o a la iglesia, eran considerados ilegales. Este, la biblioteca de Francisco Miranda dicen que era enorme y tenía muchos ejemplares únicos. Ahorita no recuerdo, porque solo leí hace mucho tiempo, pero tenía una gran biblioteca, era un tipo muy enfocado en su lectura. ¿No? Y aparte documentaba todo, eso es una de las cosas que me impresiona porque yo nunca suelo. Ojo, con TikTok. Sí, no, no, claro, pero lo que me refiero es que yo estoy como muy acostumbrado a crecer en el mundo de YouTube, en el que la gente hace como sus videos, y no estoy tan acostumbrado a que la gente lleve diarios de toda su vida. Entonces, eso me impresionó cuando leí como que él tenía demasiados diarios escritos sobre toda su vida, por eso es que uno más o menos sabe qué fue lo que hizo. Bien. Milana leía a Voltaire, a Rousseau, a Locke y, entre otros autores, que la corona consideraba peligrosísimo. Traducción moder- la traducción moderna era que estaba demasiado informado para su propio bien. Tenía demasiadas ideas propias el maldito.
Este cargo no era precisamente oficial, pero refleja que el fondo el problema que tenía Miranda, que cuestionaba el poder absoluto del rey, quería la independencia para América y hablaba de repúblicas, constituciones, derechos humanos. Es decir, un joven cualquiera latinoamericano con 2 neuronas y acceso a una biblioteca por hobby, y eso es algo que no puede permitir España. Imposible, imposible que alguien piense. El imperio español, claro, no lo vio como un hobby, lo vio como una herejía. Miranda dejó Caracas, dejó España y nunca más y nunca más tuvo un lugar al que volver. Y este pedacito me pegó mucho porque lo siento demasiado. Como, Nosotros tampoco tenemos dónde volver, o sea, tenemos la casa en Venezuela y todo lo que tú quieras en Venezuela, pero no es lo mismo que volvamos. De hecho, yo he vuelto a Venezuela un par de veces desde que emigré y, marico, es como, ok, sí está todo igual, pero no está todo igual. O sea, como que infraestructura, a pesar de que está deteriorado todo, San Cristóbal en específico, sí. está. San Cristóbal sigue siendo San Cristóbal, pero no se siente igual, no sé, yo no la siento igual por lo menos. No, y aparte la gente se ha convertido en otras personas de las que uno recuerda y uno se ha convertido en otra persona y es como que está atado al recuerdo de lo que eran ellos y a veces no se compagina tan bien como las nuevas ideas de ambos. Se pasa. Por lo menos estuvimos hablando la otra vez con unos amigos acá. Por lo menos con el coach con el que me está coachando la coreo de pareja. Que a él, él no sabe si podría regresar a Venezuela, porque incluso hasta respetar los semáforos, no cruzar en rojo Sí. o no acelerar en amarillo, son cosas que ya uno tiene como muy de aquí, pues que se respeta todo eso. Y que, o sea, en Venezuela, yo no me acuerdo que uno respetara mucho los semáforos ni nada de eso. Es que de por sí tampoco habían tantos semáforos, había como en zonas muy específicas y era como que yo, o sea, yo siempre esperaba era que dejaran de pasar carros, no esperaba el semáforo en realidad. No porque no quisiera regresar, sino porque no tenía como un lugar a donde volver. Así que Miranda, aburrido en Londres, tomando su té, porque hasta los revolucionarios necesitan un poco de cafeína británica, escuchó las noticias. Las colonias británicas en América se estaban rebelando y Miranda no podía ver una revuelta sin ponerse su trajecito de revolucionario, levantarse emocionado y decir, ¡Irga, bicho! ¿Dónde llega? ¿Dónde llevo la birra para caerla con esas burgueses? No. Ahora pensaría, pero Miranda no estaba viviendo en Inglaterra, ¿por qué querría meterse en una guerra contra los ingleses? Y la respuesta es simple, por sapo. Pero como en este podcast no juzgamos a nadie y nos ceñimos a las historias reales, No fue por sapo, fue porque él solo quería ser popular. porque Él por sapo, él solo quería que dos pendejos después de un montón de años siguieran hablando de él y ya. y lo logró, lo logró. Y porque a Miranda no le interesaba el Reino Unido, no le interesaba Francia, no le interesaba Estados Unidos, le interesaban las ideas. Un grupo de colonos diciendo no más imperio, organizándose con panfletos, mosquetes, era exactamente el tipo de fiesta o experimento social que él quería copiar para Latinoamérica. Lo de joder a los ingleses era problema de los franceses. Miranda quería joder al sistema imperial, al concepto mismo de imperio, sin importar de qué bandera se colgara. Así que, con una mezcla de idealismo, curiosidad y olfato político, se cuela en una guerra como observador militar, usando sus contactos con los franceses que, sí, ayudaban a los gringos como más por despecho que por principios. Porque para los franceses siempre joder a un inglés es básicamente lo que la idiosincrasia que tienen los argentinos hoy. O sea, pueden si pueden hacer perder a Inglaterra, está bien, no importa si ellos lo ganan. Así que ahí va. Francisco de Miranda, el turista de la libertad, directo hacia Norteamérica, Estados Unidos. Un país en el mapa, no saber leer es mi pasión. No, Con un mapa en la mano y una pluma en la otra. Y la firme intención de ver de cerca cómo se hace una revolución y cuál sería la forma de replicarla en su propio país. Ahora él no es un actor principal. Nadie va a encontrarlo como en cuadros oficiales de independencia de Estados Unidos, pero estaba ahí, caminando entre las tropas, asistiendo a los debates, viendo como los granjeros con mosquetes le están dando una lección a un imperio enorme. el joven Francisco. Probablemente se lo dio a George Washington, con un elegante bonjour.
que no sabría traducirlo a acento venezolano, pero lo más cercano sería como, vale, me convive! Me parece, convive. Háblame, convive. Sí, yo tratando de imitar jerga caraqueña, soy malísimo. Y quién sabe, se cruzó con Jefferson, con Hamilton y con otros tantos próceres que uno esperaría que salieran en billetes. Pero si dejó algo, lo dejó escrito todo. Cada conversación, cada estrategia, cada... El café está malo, lo anotaré. Porque Miranda no era solo un revolucionario, también era un obsesivo por documentar todo lo que hacía en sus diarios, cuadernos, notas marginales. Lo que no hacen los de Velo, pero hoy en día. Eh, sí, y yo me pregunto, que ya no, es una pregunta completamente fuera de esto. ¿Cómo están haciendo como los developers en este momento con la IA? Es como que para ustedes es como que, oh, increíble, nos quita el trabajo o nos quita o nos está ayudando. No, pero mientras el ser humano no sepa lo que quiere, está muy complicado porque cuando te piden que desarrolles un software y tú empiezas a preguntar, ¿y qué quieres? Un programita que me haga las cuentas. Pero entonces al rato te dicen, no, pero sí que puede hacer impuestos también, también. Entonces, mientras ellos no sepan qué quieren bien, no tengan un buen levantamiento de requerimientos, estamos a salvo. Tengo $100, ¿me puede hacer un Uber? Y la otra vez vi una noticia supuestamente que un carajito y que le pidió a ChatGPT como que le diera una idea de negocio donde no tuviera que invertir nada porque no tenía plata, pero quería que el negocio fuera exitoso. Y le funcionó. No sé cuál sería el negocio, supuestamente leí la noticia, pero no me acuerdo. Si Francisco Miranda hubiera tenido Twitter, la independencia de América se habría transmitido a través de hilos de 200 partes. Y lo que más me impresionó no fue como la parte militar de él, sino sus ideales políticos. Eh, a él lo que le impresionaba de todo esto era que el concepto de democracia en esa época no existía en absoluto. Y ellos estaban tratando como de llevar a cabo una protodemocracia porque Estados Unidos lo que tiene es como una protodemocracia que es lo que tiene en este momento. Entonces, por eso que yo me imagino que hace 300 años ver eso tuvo que haber sido la vaina más impresionante del mundo. Como gente común votando. El poder pensar fuera de la caja, el poder pensar cómo salir de algo que ya estaba preestablecido, de que esto es así porque el rey manda, a decir, no, marico, yo no quiero que el rey mande, yo quiero que haya algo donde todo sea consensuado, algo así. Eso es lo que más me impresiona. Claro, y otra cosa es que no es que, o sea, para nosotros la historia comenzó como en el año 1800, y ahí por eso que la historia de Venezuela es tan fácil de aprender, pero para, Para algunos, no para todos. no, pero o sea, me refiero, en contraste con los ingleses que tienen que aprender como desde el -500 antes de Cristo. Buen punto. Claro, y lo bueno de nosotros es que estamos como bolivarcentristas, entonces como que, mire, si alguien habló con Bolívar importa, el resto no importa. Para un criollo que venía de un imperio donde todo se decidía en Sevilla con una carta, que tardaría más de 6 meses en llegar, esto era ciencia ficción. Pero más allá de la emoción, Miranda entendió algo fundamental. Si estos tipos, vestidos como taberneros, armados con escopetas, que fallan el 30% del tiempo, le están ganando un imperio, entonces hay esperanza para América Latina, hay esperanza para Caracas, hay esperanza para Bogotá, para Quito, para Maracaibo, hay esperanza. Y con esta chispa encendida, Miranda no solo vuelve a Europa, vuelve con ideas nuevas y peligrosas, peligrosas para los imperios. América Latina también puede liberarse y no tiene que pedirle permiso a nadie. Y no pidiéndole audiencia como al rey, sino con ideas, con armas y con lo que tengan en la mano. Mientras Bolívar todavía estaba estudiando francés con acento de colegio cifrino, Miranda ya estaba en Estados Unidos viendo cómo se derrumbaba el imperio y anotando todo como quien está preparando una receta para la revolución. Me lo imaginé en una cocina y que a esto le hace falta un poquito de ejército, a esto le falta un poquito de cizaña, a esto le falta un poquito de mentiras por aquí, poner en contra todos contra el gobierno. Después de vivir la revolución gringa, de ver a Washington alzar la espada y anotar todo como un cronista, Miranda vuelve a Europa con la mente en llamas. Tiene una idea fija. Va a liberar a su país del caos
y tiene que aprender a hacerlo. Y como si el universo le dijera, camina hasta las cabezas cortadas, que ahí están tus respuestas. En 1789 llega la Revolución Francesa. Y no era una revolución chiquita. La madre de todas las revoluciones de esa época, por lo que era una revolución en tierra europea. ¿Y por qué era tan importante? Porque fue la primera vez que hubo decapitación de reyes, de las primeras veces que el pueblo enfurecido tenía como poder real. Había panfletos incendiarios, un país entero intentando reinventarse, mientras había sangre corriendo por las calles. No duda ni un segundo, se muda a Francia, literalmente el centro de todo el caos. Y lo más increíble es que no solo sobrevive, lo ascienden, lo nombran general del ejército revolucionario francés, un venezolano sin título nobiliario, sin pedigrí, comandando tropas en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad en un país que ni siquiera era el suyo. Qué buena nota esa sin pedigrí. Sí, yo no sé si esto le pasó a usted con esta clase de cosas, pero por ejemplo, cuando yo vi por primera vez la historia como de Miranda, cuando uno se la cuenta, es como que muy cool, pero el hecho de uno verlo también con otros amigos que se tuvieron que ir de Venezuela y están haciendo algo muy similar, como que el país no los detuvo, es como una cosa, siento que bastante muy venezolana o muy humana, lograr eh, enfrentarse a las adversidades de esa manera y lograr funcionar bien. Yo creo que eso va muy ligado a la fuerza de voluntad de cada persona, porque así como hay muchos, o bueno, digo yo que soy uno, de que seguimos echándole para adelante a las situaciones que podamos estar viviendo en el extranjero, o sea, es como la mentalidad y la fuerza de voluntad de decir, bueno, hay que seguir, o sea, para atrás no voy a echar, o sea, hay que echar para adelante, porque también tengo varios amigos que se han regresado, he conocido a varios que se han regresado a Venezuela y bueno, cada Bueno, quien de opciones, ¿no? pues claro, pero no hay que generalizar, pero todos los que se regresan sí son enchufados. No sé, hasta allá no llego. Qué feo, qué feo. Pero claro, Miranda tenía algo especial. Aunque no era simpático, nadie hubiera dicho que era encantador de alguna manera. El tipo era, Eso no lo puedes decir, porque estuvo saliendo con una reina. Así que yo no sé, güey. bueno, pues puede ser, pero también mucho de lo que sabemos de Miranda es de los mismos diarios de Miranda. Entonces, si él tenía baja autoestima y se retrató mal, es como eso fue lo que dejó para la historia. Ahí va. Así que cuando estén haciendo sus blogs, hablen bonito de ustedes, porque eventualmente esa va a ser la forma en la que los Nunca van a ver. no saben quién los va a poder leer en el futuro. Sí. Nadie va a ver sus caries ni sus entradas, sino va a ver lo que ustedes escriben de ustedes mismos. Tenía una abundante cabellera. Y también tenía una mirada intensa, una biblioteca ambulante en la cabeza y una mezcla de determinación e ideas radicales, que no solo se encuentran en profesores de historia, sino en líderes revolucionarios. Los franceses lo ven como un extranjero útil, el tipo que puede pelear, pensar, escribir y morir con la misma intensidad. Y además no se metía en la política interna. Él venía solo a tirar coñazos contra era como el meme de los Simpsons en el que sale el gnomo, como que atácalo. Ahí va. En esa etapa, Miranda se encuentra con personajes icónicos e instables del siglo XVIII. Maximilien Robespierre, el tipo que te decía libertad, igualdad y fraternidad, y 5 minutos después te mandaba a la guillotina por no separar bien la basura. Con él, Miranda compartió ideas y probablemente también un par de miradas incómodas, junto con Lafayette, el community manager de la libertad, el mismo que peleaba en Estados Unidos, que organizaba bailes en Versalles o que redactaba constituciones. Lafayette era el tipo que podía ir a una guerra y salir con más admiradores de los que había entrado, porque encima era como carismático y se sabía mover en general entre los dos. Él Entre, llegaba a la fiesta y salía con el triple de seguidores de los que habían llegado. sí. Y Terius volvió a tener el mismo problema que tú no te has pasado. Diga cosas interesantes porque le di clic afuera del documento. No. Sí. No pasa nada porque lo logré, regresé. Soy muy bueno dando clic para entrar a Word. También se codió con, bueno, o sea, no se codió con Napoleón directamente, porque Napoleón en ese momento estaba como
en situaciones de vida muy diferentes a las de Miranda, tanto en edad como en... Pero se dice que llegaron a compartir en alguna que otra fiesta o en Sí, algún que otro banquete. Se cruzaron. No, eso no, yo no me acuerdo dónde fue que estuve leyendo, porque yo también en algún momento hice alguna investigación de Francisco Miranda hace años, y me acuerdo que lo que más me había impresionado era que se había llegado a cruzar con Napoleón Bonaparte. O sea, marico, Napoleón Bonaparte es alguien muy duro, y claro, de pero repente un venezolano fue y le dio la mano, o un venezolano se lo cruzó, para mí fue algo como muy brutal. claro, porque por ejemplo, no es como otras veces en las que uno pasa al lado de alguien famoso y dice, yo conocí a Messi, y es como que Messi estuvo aquí y yo estuve como a 1 kilómetro en el mismo espacio territorial. Fue donde Messi, yo fui a Buenos Aires, es Argentina, ¿no cuenta? Mejores amigos. Bien. También, o sea, también conoció a William Pitt, el joven, el primer ministro británico que no solo lo conoció, sino también lo ayudó a espiar. Pitt veía a Miranda como una amenaza difusa, un latino que hablaba 5 idiomas. No era estudiar, era compartir información con amigos. Era solo charlar de un tema en común. No es espiar cuando es un chisme. O sea, si está en el mismo grupo de WhatsApp, se puede contar. Conocía a todos los revolucionarios de Europa y encima tenía un pelazo espectacular, algo que no muchos hombres pueden ostentar. Y mientras Francia caía en la guillotina, en una guillotina emocional colectiva, porque medio París iba a terapia y la otra mitad iba a la plaza pública a ver cómo robaban cabezas, Miranda no perdía el tiempo afilando cuchillos, sino afilando ideas. En vez de gritar a la Bastilla, él seguía con su libreta en mano, soñando con su verdadero proyecto, una gran república latinoamericana, ilustrada, moderna, sin virreinatos, sin reyes, sin inquisición. Y una cosa más, educación para todos. Pero claro, nadie le paraba en ese momento. No era importante. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa cuando uno quiere entrar como a un nicho, a un segmento de mercado, que es como que no importa lo bien que lo esté haciendo, si no está como con las personas que están funcionando, o sea, no va a poder. Claro, porque, o sea, todo el tiempo se dice como que la gente se le pasa como enchufada y vaina, pero es que no es enchufado, es como que si yo lo conozco a usted para un trabajo, le voy a dar el trabajo a usted antes que otro huevón, si sé que usted funciona. Sí, ahí va. Algo así funciona. Claro, Pasa es pero que, por lo menos cuando por ahí, eso funciona con empresas pequeñas. Cuando ya tienes una empresa muy, muy grande, ya tienes un proceso de contratación y no es como tan fácil meter a un amigo tuyo. no, no, claro, pero o sea, yo no estaba pensando tanto como en los segmentos medios que somos nosotros los que estamos hablando con gente de recursos humanos, sino estaba hablando como a nivel seniority, en lo que ellos ya conocen como a los dueños. Sí, porque uno, wow, que manda la hoja de vida y dice, miren, está animada. Y ellos dicen, eso no pasa a los ATPs. Las recomendaciones pesan. Sí. Y mientras los franceses estaban ocupados viendo a quién le tocaba la guillotina esta semana, los ingleses ya lo tenían en una lista negra con el título de Ese sudaca sospechoso. Y en Latinoamérica, bueno, aún estaban tratando de decidir si se podía confiar en un tipo que usaba medias hasta las rodillas y hablaba de república como si fuera una receta. Y así, Miranda se convierte en una figura extrañísima. No tiene patria, no tiene como planes sólidos, solo tiene ideas, no tiene ejército propio, pero lo nombra en general, no tiene territorio, pero ya está diseñando constituciones para países que ni siquiera existen todavía. Mientras todos quemaban papeles de la monarquía, Miranda estaba dibujando los cimientos de una república continental. En este punto ya no era un simple aventurero carismático, con acento raro, era el primer revolucionario constituido con experiencia y una visión clara en vez de inversiones, cargos de generales y pasajes de barco. Y cuando uno piensa que ya vive demasiado, dice, ¿y si me voy de vuelta a Rusia? Porque claro, después de meterse en todas las guerras importantes del siglo, ¿qué quedaba? Pues ir a conocer a la reina Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. Catalina segunda, si mal no me acuerdo. Sí, la leyenda del absolutismo ilustrado y, según rumores, amante ocasional de latinoamericanos con un buen manejo del francés. Y Y de la, cabello, y de una buena cabellera. sí,
En algún punto entre batalla y batalla, Miranda llega a San Petersburgo y según él, que las fuentes del noviazgo, la mayor parte vienen de él, entonces son un poco ambiguas, tuvo como un romance con Catalina la Grande. Aquí la historia se pone turbia, nebulosa y deliciosamente chismosa. Algunos dicen que hubo cartas de tensión, flirteo, coqueteo, quizás hasta mucha ropa en el suelo. Otros creen que Miranda se emocionó con una mirada y escribió un fácil en su diario. No. Pero lo comprobable es que Catalina le dio un pasaporte diplomático especial. Lo dejó circular por el Imperio ruso con protección, privilegios e inmunidad. Y aún sin representar a ningún país en particular. En este punto estaba viajando por Rusia con documentos emitidos por la zarina. Esto no es inventado, porque todo con Miranda suena inventado, pero esto es como muy real. En 1795 había pasado por unas revoluciones en muchos países y hablaba muchos idiomas. Tenía más, Un políglota. sí, tenía más sellos en su pasaporte que Luisito Comunica y lo único que le faltaba era dejar de ser espectador y convertirse en protagonista, porque ya había visto cómo se hacía una revolución y ahora quería hacer la suya. Después de sus vueltas por media Europa, su coqueteo diplomático con Catalina y sus días como general revolucionario en Fresa, Miranda se quedó con una idea fija. La próxima revolución quiero que sea la mía. Es su propia gran empresa que cotiza en la bolsa. Yo también quiero ser popular y quiero tener una revolución, básicamente. Con Nueva Alzada y Mujerzuela. Igual, igual al alcohol y mujerzuela. Este, igual, Miranda, a ver, él tenía toda su revolución de Sudamérica y en un punto también, así como conoció a Bolívar, conoció a San Martín y O'Higgins, que son los de Argentina y Chile. No, o sea, ¿me puedes repetir el nombre del de Chile? Porque yo, o sea, más o menos conozco como Argentina, pero no. José de San Martín, si mal no me acuerdo. O sea, sé que es San Martín. No, no, o sea, San Martín es el de Argentina, pero es que no recuerdo, nunca he escuchado el de Chile. O'Higgins, Bernardo O'Higgins. Para mí Chile y Paraguay son como un misterio. Y mucho, o sea, y no por el chiste que Paraguay. No, 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 no por el chiste que Paraguay no existe, sino porque Paraguay tiene como una historia que a mí me parece la más demente que yo haya escuchado en la vida, que es cuando hubo como, igual usted está más cerca y me puede corregir, que fue cuando ellos tuvieron como la guerra de la Triple Alianza, no solo erradicaron como a la mitad de la población que estaba como de un lado, sino que eliminaron todos sus libros de historia y todo eso, y por eso que hay como un segmento de la historia de Paraguay que en realidad no existe, porque hubo como una erradicación masiva. No, no tengo idea de erradicación. Ah, bueno, porque está San Martín, está O'Higgins y está Artigas, que es el de acá de Uruguay. Aquí lo que pasó, no, obviamente no fue Artigas, fue otro más, pero aquí lo que hicieron, viste que por lo menos en Venezuela nosotros conocemos indígenas, o sea, o tal vez no conozcamos directamente, pero sabemos que hay poblaciones indígenas. Ay, nosotros los erradicamos completamente. O sea, yo cuando llegué a Colombia me di cuenta del genocidio horrible que había hecho Venezuela. No, pero hay, o sea, el punto es que existen hoy en día. Acá en Uruguay no, aquí en Uruguay yo voy a repetir lo que escuché en esos paseos de 3 por mil que le dan a uno por la ciudad para conocer la historia, más o menos así violenta, que los invitaron a una fiesta porque les iban a dar como tierras y en realidad los encerraron y los quemaron vivos. Eso fue todo lo que pasó con los indígenas. Las malas lenguas lo que dijeron fue que como ya se estaba empezando a formar como república oriental del Uruguay, ya las propiedades iban a ser privadas y no podían permitir nómadas, porque los indígenas de acá eran nómadas. No podían permitir que fueran como de parcela en parcela, matando reses o haciendo cosas en propiedades privadas. Entonces, como que la manera de resolver ese problema fue, los invito a cenar, vamos, que les voy a dar tierra. Pukitin, y no saben que ellos eran la cena. Una pregunta que tengo, no sé si usted ya por estar tanto tiempo en Uruguay, porque tienen como el mismo acento, es que antes con Argentina, es que antes Uruguay y ellos eran como la misma gente o... Hay un chiste que dice que Uruguay es una provincia argentina. Sí, yo, los acentos son muy similares, igual se diferencian, muy poco, pero sí se nota la diferencia más en que todo en la entonación. Pero es porque como que hubo un momento en el que Argentina quería ser dueño de Uruguay, Brasil querían ser dueño de Uruguay,
como que bueno, por un momento ganaron los argentinos, una vaina así fue toda rara, ahorita no recuerdo bien, y alguien llegó y dijo, miren, ¿saben qué? Ni de ustedes ni de ustedes, vamos a formar la República Oriental del Uruguay. Y como que se quedó esa mezcla de un poco de portugueses y de brasileros y de argentinos, y predominó más el argentino, me parece a mí. La verdad que no. Bueno, y al final de la historia los que ganaron fueron Uruguay porque ahora tienen 4 Copas del Mundo. Dos polémicas, pero yo no me quiero meter con ellos, entonces, aunque son solo dos en realidad. Les hicieron trampa, o sea, genuinamente fue como una jugada de la FIFA no contárselas, pero es lo que hay. Pero es lo que hay, exactamente. La próxima revolución iba a ser la de Miranda, pero para eso necesitaba como apoyo real y no lo tenían ni de Rusia, ni de Francia, ni de España, y mucho menos de las colonias americanas, que no estaban listas para seguir a Miranda, por mucho que para nosotros fuera como un tipazo, no sabían qué tan tipazo era. Así que partió a Londres, el lugar donde todas las ideas peligrosas se cocinaban a fuego lento bajo una lluvia constante. Allí hizo lo que mejor sabía hacer, se trasladó entre diplomáticos, banqueros, espías, escribió cartas para todo el que tuviera influencia. ¿Cómo te mueves entre espías? O sea, obviamente él lo hizo, ¿no? Pero ¿cómo reconoces a otro espía? Imagínate ahorita en la actualidad, ¿cómo te moverías entre espías? Pues son los que tienen el smoking y toman un whisky, un martini en las rocas. Cuando usted llega, Martínez y Batido, ahí va. sí, cuando usted llega a un bar y ve a alguien con un martini y una libita, ese es el espía. Ahí va. Por eso, por eso es que por eso es que todas las profesiones tienen su uniforme. Y esa es la de ellos. Ahí va. Importante. Y bueno, y también otra cosa es que toda la gente es muy pajudita y le coloca como cosas en su LinkedIn. Entonces puede ser que los espías a los que él se refería no fueran espías reales, sino fueran. Tuve un altercado con un vagabundo y tengo cinco aprendizajes de marketing por eso. Sabes que en teoría bueno, de los espías me voy a James Bond, ¿no? Porque como el espía número uno. Ellos piden martinis, pero agitado, no revuelto, porque la idea es que al agitarlo como que dispersa o algo pasa con el contenido alcohólico, o que como que no se mezcla del todo y es más suave. Así que cuando vaya a una reunión, pidas un martini agitado, no revuelto. Pues yo, pues no, pues espero que eso suceda para que mi economía mejore como para eso, pero por ahora cuando voy a una reunión lo que pido es cerveza, que a mi cerveza le echen más agua para que rinda. Oh, oh. Y pido la cerveza con hielo. Una, una cosa, Consulta. ¿cómo? Yo he ido a Colombia, pero no me he fijado. Allá en Colombia la cerveza la sirven, o sea, no caliente, sino al clima. No, frita, frita. No, porque a ver, si tomas cerveza como comercial, aquí es muy común la cerveza artesanal. Entonces, la cerveza artesanal te la dan de sifón, directo. Entonces, no es fría, es como Pero, normalita. pues la verdad yo no he sido muy fanático de la experiencia con la cerveza artesanal, entonces. Ah, ahí va. Pero como para completar un dato que estoy seguro de que no voy a poder utilizar en cualquier otro podcast porque usted mencionó a Jane Bond. A mí una cosa que siempre me impresionó es que en una de las primeras novelas de Jane Bond, el tipo malo lo que quería hacer era como que le entregaran la misma mierda de siempre, como que tengo un láser gigante, o seguramente un arma de destrucción masiva, y quería que le pagaran en bolívares, porque en los años 40 los bolívares eran El como. bolívar valía más que el dólar. Sí, Ahí va. Eso no lo sabía. sí. Y tomando en cuenta que tengo como los próximos 30 temas, estoy seguro de que este dato innecesario no va a poder entrar en ninguno. Bien, bien. Y convenció a varios inversionistas británicos de que lo apoyaran en su causa libertadora. Podían debilitar el imperio español y todos ganaban. También comenzó a reclutar a varios voluntarios y en su mayoría eran mercenarios americanos. Entonces quiero que piensen Regnes que dice America, oh yeah. Y No, eso es, eso me sonó, fue como Daenerys Targaryen con los Dothraki. básicamente es lo mismo. Eran como ex soldados aventureros con nada que hacer y nada que perder. Y que querían seguir como a un idealista y ese idealista compró un barco, lo llamó Leander, un nombre sacado de la mitología griega, un héroe trágico
que muere ahogado por amor. Miranda era un romántico, Empedernido. sí. Sí, es corazón. ¿Y dónde iba a comenzar, desde dónde iba a partir su revolución? Pues en Haití, el primer país de Latinoamérica en independizarse, recién salido de una guerra brutal en la que los esclavos, en lo que supongo fue una guerra mágica entre brujos vudú haitianos y la Academia de Magia de Boxer, Lo siento, me quedé en Haití y ahí está. ¿Cómo juegan derrotó. los niños? ¿Cómo? ¿Sabes que en Haití los niños no juegan Ay, al qué raro. escondite, sino a buscar a su mamá? Y dicen, ahí está, debajo de los escombros. Así como nuestro invitado pasado dijo que prefería a los Backstreet Boys, este podcast no se suma a la opinión de sus invitados. Esto es tan horroroso. Me da, pero o sea, me da mucha risa, pero tengo que parecer que no me da risa para atraer a más audiencia. Y sí. Mientras el resto del continente seguía brindando por el rey, en Haití ya sabían lo que era fundar su propio destino. Así que cuando Miranda llegó, no lo vieron como un loco, sino como uno más del club de los incendiarios. Desde Jacmel, un puerto que está en la costa sur, Miranda empezó a armar su pequeño ejército. No era Napoleón, pero tenía lo básico. Un barco, su Leander, unos 200 hombres gringos curtidos, aventureros, desubicados, y un par de voluntarios que creían que de verdad podían hacer una revolución. Y en realidad, Pedro, este es el inicio de la era de la piratería y todo este cuento fue el siglo vacío. Coño, haber sabido eso antes, ya One Piece hubiera terminado. Mira, Cuando llegue, no me esperaba esto. Pero cuando lleguen al final, yo diga que al final, sí, no, el primer Nick era Miranda, todo se va a cerrar. coño. Este capítulo Puede explota. ser. Sabes que Oda tiene muchas referencias hacia el mundo real, ¿no? De hecho, varios de sus personajes están inspirados en gente real. Y Eminem es uno, Slash es otro, no me acuerdo muchos más, pero sí, tienen muchísimo, el Ash es Don Flamingo, obviamente. obvio. Los que pensaron que era Brook están viendo el anime equivocado. Y Bien, pero sí, o sea, él tiene muchas referencias así, todas locas con el mundo real, ¿no? Viste que por lo menos hay algo muy loco que a mí me pareció muy loco, que ¿por qué el cielo es azul? por la refracción de la luz. Exacto, y ese efecto se llama el efecto Riley. Y Riley es un personaje de One Piece. Ay, qué cómico. Que en su no en su primera aparición, pero en una parte que él llega a salvar a los Mugiwara, él desvía la luz. Él hace como el desvío de la luz contra Kizaru. Es muy brutal el paralelismo de la refracción de luz de la capa de ozono y el efecto Rayleigh con el nombre del personaje y su aparición en ese momento de la... Igual me estoy equivocando porque yo soy malísimo para recordar, pero eso no sucede como en Tres Rosas. No, en Arabasta. no, eso sucede en... Ay, se me fue, la isla Gyojin, no, eso está en el arco intermedio de Water 7, que ellos van a que recubran el barco en una burbuja para poder navegar al mundo submarino, que es para ir a la isla Gyojin. Ah, ya. Apenas regresando del Times. Ajá, ahí va. De Y hecho, esa escena es justo post-timeskip, cuando... No, mentiras, la escena que te estoy diciendo es antes de que se separen completamente. ah, ya. Es que genuinamente no me acuerdo como que muchas cosas antes de Tres Rosas, entonces. Yo soy demasiado marico aficionado a One Piece, me gustó bastante. Obviamente tengo problemas de laxos mentales, ¿no? Que dónde va cada cosa, pero también es que seguir el montón de capítulos que son y tener memoria en todo es bastante. Sí. Entonces, ya tenía armas suficientes, una revolución, o al menos tenía una para molestar a la capitanía que era Caracas. Y lo más importante, él iba con una idea y una visión clara de lo que quería hacer un yugo sin España, de lo que debería ser un yugo sin españoles. Una tierra libre, justa, moderna, una patria nueva que no fuera ni colonial ni europea. Pero al salpar hacia la gloria o el desastre. O sea que podríamos decir que Francisco Miranda se está revolcando en su tumba con todo lo que está pasando. Sí, sí, él se está revolcando. Pobrecito, va. Ni Sí. descansar en paz lo deja. Y sí,
Y lo que le faltaba a Miranda en ese momento era un símbolo, porque en ese momento no había como una cosa que sus enemigos pudieran saber a quién le iban a disparar. Entonces él decidió como crear un emblema con, y como, o sea, él decidió cómo hacer la bandera. Y amarillo, azul y rojo, lo que nosotros conocemos toda la vida. Amarillo por el oro de los españoles que se robaron, azul por el mal separado, que separa sus sueños de la realidad, y el rojo por toda la maldita sangre que iba a recorrer para unificar esa vaina. El amarillo, azul y rojo. ¿Y las estrellas? No, es que las estrellas vienen después de cuando empiezan a separar como los estados y eso. Y ¿cómo se iba a ver este símbolo? Pues como diseñador gráfico de séptimo semestre, con pocos recursos, utilizó como metáfora de que el logo no es lo más importante, lo que importa es el trabajo de branding, que le hagas y que la gente entienda la idea que quieres transmitir, así que utilizó 3 franjas simétricas, líneas simples, conceptos minimalistas ilustrados y una bandera que diga básicamente abajo el rey. Todo. Aquí la bandera de libertad. Aquí hay 3 banderas nacionales. El orden, ahorita no me lo acuerdo, pero son 3. Está la bandera nacional, la uruguaya que todo el mundo conoce, el sol y las 9 líneas, azul y blanca. Está la bandera de Artigas, que te voy a mentir en los colores, no me acuerdo de los colores, pero lo resaltante, creo que es rojo, azul y blanco, o rojo, blanco y azul. Pero lo divertido de esa bandera es que es libertad o muerte. Es lo que dice, literalmente dice libertad o muerte. Y la bandera de Cavani. Y la acabo de decir, no, O esa la pone en la bandera principal sustituyendo al sol. no, la cara de Cavani sustituye al sol. Sí. Y había otra que ahorita no me acuerdo cuál es, la de los 33 orientales, que aquí toda la revolución y toda la independencia vino con Artigas y los 33 orientales. Un mínimo lo que son los 33 orientales, porque no estoy seguro. Para. Marico, creo que te estoy mintiendo. O sea, una de las dos, no me acuerdo si es la de Artigas o la de los 33 orientales, tiene libertad o muerte. Es como decir Simón Bolívar. Artigas es el Simón Bolívar, solo que aquí se incluyó a las demás personas que participaron. Bueno, no a todas, solo a 33, pero se metieron 33 personas más y ya. En realidad eran muchas más, pero Artigas y los 33 orientales. Ok. Mira este loco con sus trapos de colores y mi libertad para cuándo. Tardaría un poco su libertad. Porque con bandera en mano, Miranda zarpó a Cumare de la Costa. En Venezuela, con la esperanza de que el pueblo se levantara al verlo llegar como libertador, pero eso no fue para nada lo que pasó. Los venezolanos lo ignoraron. Lo único que lo esperaban eran lo intentó unos días después en Coro, más al occidente del país. Y otra vez, nada. El problema es que su idea sonaba muy bien en papel, pero nadie quería ser el primero en morir para ver si funcionaba. Tal vez el problema fue su actitud, ya que Miranda no era un tipo fácil de tratar y llegó con una actitud de nada de balazos, puro plomazo para todo el mundo y no ayudó mucho a conectarse con las masas. La expedición se desintegró y varios de sus hombres fueron capturados y ejecutados públicamente por los españoles, lo que provocó un escándalo diplomático internacional. Estados Unidos protestó, Inglaterra se desentendió y Miranda quedó como un loco romántico, pero también como el primer revolucionario latinoamericano que hizo un intento serio. Mientras Bolívar estaba en Europa gastando todavía su herencia, Miranda ya había inventado la bandera, alquilado un barco y buscando una banda sonora para la independencia, con la película que se había montado. La banda sonora. Y eso pasó en 1906, entonces Miranda estuvo como que pagando varios años por Europa, hasta que en 1910 por fin lo reconocieron. O sea, le llegó como la invitación de la Junta Suprema de Caracas, recién formada, y tras la caída del poder español, en lo que puede ser básicamente como lo que nosotros entenderíamos como la Primera República, le dicen a Miranda que si sabía de revoluciones y que se animaba a liderar como este berenjenal que había quedado después de sacar a los españoles como por primera vez. Y claro, Miranda no lo piensa 2 veces, se embarca con sus coroticos, su banderita y vuelve por la Puerta Grande,
ya no como un soldado solitario que nadie escucha, ahora lo reciben como un prócer, como maestro, como guía, y como si por fin le hubieran dado el micrófono de la fiesta a la persona que llevaba rato queriendo cantar bien en el karaoke. Él ya tenía un discurso escrito hace no sé, menos 25 años. Y en 1811 se reforma la Primera República. Miranda se convierte en un dictador plenipotenciario. Ese era el cargo, que no es exactamente presidente, pero es lo más cercano que ha tenido como el país hasta ese momento a un líder independiente. Por primera vez en su vida tiene poder real y por primera vez en su vida también tiene como problemas reales, porque fundar una república de cero en un país que aún cree que el rey es ungido por Dios no es tan fácil como escribirlo en París con un cafecito al lado. En 1812, ante la inestabilidad de la Primera República y la amenaza realista, el Congreso venezolano nombró a Miranda como generalísimo y le concedió como todos los poderes. Esto lo convirtió en el jefe supremo del Estado de Venezuela. Sigo diciendo, sí, o sea, no es como presidente como tal, pero porque por eso es que creo que no entra como dentro de la lista de presidentes, pero es como un líder máximo en ese sentido. La independencia de Venezuela arrancó con fuegos artificiales, discursos emocionados y una promesa de libertad. Pero en menos de un año todo se fue al carajo. Estalla una guerra civil, no precisamente entre patriotas y españoles, no, sino entre compatriotas moderados y criollos realistas. Es como, ay, yo no quiero seguir siendo, yo no quiero libertad. Eso que se la lleven otros. Y yo quiero la esclavitud de nuevo. Venezuela se está arreglando, para qué salir de esto? El rey está Ajá, bien. el rey está bien. Porque si algo más Y te complicado. juro que capaz, digamos que en un hipotético caso así que se cayera el gobierno actual, La no falta en democracia, unos años el pajugo que venga y diga, ay, es que con el chavismo estábamos bien, es que va a haber un montón de gente que va a decir eso. los enchufados. No, yo no creo que sea. Yo antes pensaba que era como un concepto directo de los enchufados, pero me he dado cuenta que como uno no conoce algo que contraste, y generalmente los cambios siempre suelen ir a negativo al principio, entonces uno regresa, uno ve los recuerdos con nostalgia y dice, ah, eso era mejor, pero no era mejor en sí, sino que uno sabe como más cosas. También, o sea, se disparó problemas económicos. Razones, pues Venezuela siempre está en alguna crisis, está en su ADN y también fue por la guerra, el desorden, el caos, y que los realistas desde las costas empiezan a bloquear los puertos, sin comercio, sin comida, sin plata. ¡Viva la República! Dios mío, es que esto suena tan ahora mismo. ¿Estás seguro que tú no estás leyendo la situación actual de Venezuela? No, estoy leyéndole lo que pasó el 26 de marzo de 1812, porque no A mí solo, me no, suena como que es ahorita en el 2025, pero si tú lo dices, sí, ¿cómo? A mí y, me y, suena del 2025, pero como no soy historiador, no me meto. y lo peor es que en el gobierno de Miranda fue que sucedió como el terremoto de Caracas, ese que volvió Caracas, y me pareció como demasiada mala suerte junta. Eso por no ir a misa. Vayan a misa los domingos y les ven. ¿Cómo es? Por quitar el envío de Dios. Y no fue como un evento apocalíptico que sigue resonando en lo que es Caracas en este momento. Los curas estaban en contra de él, con micrófono en mano y mientras hacía la misa entre los escombros, comenzaban a soltar sermones como esto pasa por desafiar al rey y desafiar a la iglesia. La república es un pecado. Dios está molesto. Literalmente sermones enteros diciendo que el terremoto fue un castigo divino por haberse metido a libertadores sin permiso celestial. Y mientras el pueblo está entre las ruinas y el hambre, la fe empieza a tambalearse, pero no la fe hacia la iglesia, sino hacia la revolución. Muchos empiezan a pensar, ¿y si los curas realmente tienen razón en lo que dicen? Aunque al principio el conflicto era mayormente entre facciones criollas proto-venezolanos que se peleaban entre ellos, los españoles nunca dejaron de estar en el juego. De hecho, mientras Venezuela intentaba organizar su república, España había mandado tropas realistas, como las del capitán Domingo Monteverde, para recuperar el territorio.
Y muchos realistas criollos se unieron a estas fuerzas peninsulares para atacar a los compatriotas. Esto ya no era una guerra civil entre criollos, sino una reconquista formal entre la corona española. Miranda, viendo que la república era un desastre interno, guerra civil, ruina económica, división social, los españoles estaban avanzando militarmente y tomando ciudades. El terreno había destruido Caracas y la moral pública. La población empezaba a volverse en contra de la independencia, influenciada por la iglesia y el hambre, y decidió que era el mejor momento para negociar de manera honorable con los españoles que estaban viendo todo hundirse. Quería evitar sangre, salvar lo que pudiera del proyecto y muy genuinamente pensó que los españoles aceptarían su rendición sin garantía. Pero los españoles, bueno, eran españoles, ellos no cumplieron nada. Y Miranda quedó como un traidor. Spoiler, muchos compatriotas no les gustó eso, y especialmente jóvenes radicales que habían apostado todo a la República, aunque creían que valía la pena seguir y aunque todo ardiera. Entre ellos, un Simón Bolívar bastante joven, es que a él no le gustaba como negociar. Él estaba para pelear, para morir y morir si hacía falta. Bolívar no hizo el decreto de guerra a muerte porque le gustara negociar. No sabía que a Bolívar no le gustaba negociar. Igual se intuía, ¿no? Porque era como, él no fue el que dijo que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. No, que, Sí, 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 sí. eso lo dijo él, pero él también dijo algo así como que prefería morir de pie que arrodillado o algo así, no me acuerdo. ¿Eso no lo dijo el Che Guevara? No me acuerdo, no, no sé. Por eso es que tengo la duda ahí. Eso me parece como... No me acuerdo. O sea, Igual, otro que le gustaba era picar gente con la espada. Bolívar hasta ese momento veía a Miranda con una mezcla de guía espiritual y rockstar, pero fue perdiendo la fe. De hecho, es un dato que la pérdida de fe en Bolívar fue tan grande que por eso no hemos ganado ningún mundial de fútbol. Él se gastó toda la fe de Venezuela. Buscando la libertad, coño. Sí. Y haber sabido eso, capaz que le decimos que no nos libere de los españoles y nos deje para ganar un mundial. Bueno, yo no sé, yo no estoy tan seguro de eso porque aunque estamos mal, no estamos como África, aunque no nos tocó ni Francia ni Bélgica. Entonces, yo creo que estamos bastante decentes, estamos como en un punto medio donde tenemos frutas. Bueno, good point. El mango, marico, aquí el mango es aguado. El mango no es lo mismo, viene importado. Mire, yo sé que las personas que ven esto que no son de Venezuela van a decir por qué están recordando el mango como algo, pero es que es muy diferente y es como que cuando uno compra mango no tiene sabor y es raro. Y no tiene el sabor a mango, sí, señor. Eso pasa. Ya, voy a guardar como un minuto de silencio por el mango. Y entonces pasa lo impensable, arrestan a Miranda, lo entregan a las autoridades realistas y con eso Miranda pasa a ser un héroe nacional a un preso político en menos de 24 horas. Y diría una de sus frases célebres: bochinche, bochinche, esta gente no sabe sino hacer bochinche. Estas fueron las palabras pronunciadas por el generalísimo Francisco de Miranda en la madrugada del 31 de julio de 1812, luego de recibir a un grupo de oficiales compatriotas en su domicilio mientras dormía y en el puerto de La Guaira, donde partiría a la mañana siguiente con destino a Curazao. Y entre aquellos oficiales jóvenes se hallaba un Simón Bolívar que lo justificó diciendo: Miranda nos traicionó. No, esa no es la voz esa no sería la voz. Emilio Lovera institucionalizó en mi cabeza, por eso no hay muchas citas de Bolívar en ese texto, y por eso también tanto Bolívar, porque no quiero estar una hora diciendo eso, porque no me lo imagino de otra manera. Ok. Pero la verdad de Miranda, él era un visionario, pero él no era un buen líder en el campo, no leía bien un momento político, no sabía cuándo ceder el control, no sabía, era como de las personas que bajan demasiado en el Instagram y dan like en el momento equivocado a una foto de 2012. Esa era la clase de persona que era Miranda. No me pasa, yo no stalkeo a la gente. Sí, obviamente, y eso es lo que debería decir en un podcast que se va a publicar, que no stalkea a la gente, Pedro no stalkea a nadie. No, en serio, yo no stalkeo a la gente, te juro. No, sí, sí, todos le creemos. Y mientras Miranda es deportado a España, lo encierran en La Carraca, en un complejo carcelario militar en Cádiz, una sombra casi invisible donde Miranda posaría en su famoso retrato sexy, en donde está acostado. En la foto, claro. Que un amigo, no sé si fue un amigo el que le dibujó un televisor, que él estaba viendo televisión.
qué horror, por lo menos ahora la gente en la cárcel tiene como acceso a redes sociales. Yo no me imagino cómo habrá sido la cárcel hace 200 años. Y ahí pasaron los últimos 4 años de la vida de Miranda, sin juicios, sin Depende, visitas. porque la de El Salvador no tiene televisión, me parece. Bueno, yo no quiero hablar como de mucho de Bukele porque esto se va a quedar en el tiempo y en este momento es demócrata, entonces no quiero que suene como que dije algo bonito cuando el tipo diga, empiece a invadir Guatemala y eso. En, o sea, muere en 1816, olvidado por casi todo, mientras Bolívar, el mismo que lo traicionó, ya comenzaba a consolidar una independencia en América del Sur. Francisco Miranda no vio la independencia, no vio sus homenajes en vida, no le hicieron, o sea, no vio las estatuas que le hicieron y murió en una prisión española, vieja, enfermo y olvidado pensando que había fallado. Y spoiler, lo arrestaron como sus propios compañeros y entre ellos Bolívar y realmente sí como fracasó en realidad, pero no hizo como que mucho más de lo, sí, no, o sea, como que él fracasó en realidad en lo que quería en vida, pero más allá de su vida, sembró como que frutos que él no vio realmente, porque fue el primero en imaginar que una América Latina libre y unida, fue el primero en ondear una bandera con otro nombre, otro color y otro sueño en español, y el primero en decir que no quería ser español, que quería ser americano. No era un loquito del centro con un plan de una república soberana, pero murió solo, sus ideas se quedaron en millones y quizás no fue el mejor general, ni el más popular, ni el más pragmático, ni hizo nada bien, pero tenía un cabello hermoso. Y eso fue una de las cosas que nos dejó Miranda. La cabellera. Sí, y se adelantó 20 años al resto del mundo siendo un proto-libertador. Su historia fue tan grande que ni la cárcel pudo encerrarla y no pudo, o sea, no pudieron contener la idea que él había sembrado. Y este fue Miranda y este fue nuestro capítulo. ¿Y qué te pareció, Pedro? Me sorprendió, no pensé que fuéramos a hablar de Francisco de Miranda, ni de un prócer. Sí, la verdad más o menos el formato se trata de que yo tengo un montón de datos innecesarios en mi cabeza y estoy acomodando las notas de todo lo que tengo en un programa. Y bueno, Pedro, ¿qué te pareció como todo este podcast? Muy genial, obviamente me descolocó un poco porque en teoría veníamos a hablar de One Piece y terminamos hablando de Francisco de Miranda, pero estuvo interesante. Aparte, conocía ya a Francisco de Miranda, ya tenía como idea porque en algún momento de mi vida hice una investigación sobre Francisco de Miranda. ¿Hubo como un dato nuevo que usted dijera como mierda, no sé esa parte? ¿O mi investigación fue muy superflua? No, bueno, pasa es que ahorita, marico, o sea, está como complicado volver a un punto específico, pero sí un par de datos que dije, mira, esto no lo sabía. A mí me parece, O un par de datos, un par de ocasiones que sí, pero, o sea, volver al punto exacto, no me acuerdo. claro, pero a mí me gusta mucho como Miranda y lo que le quería comentar sobre este formato es que se trata de desarrollar como ideas y por eso cambió mucho a lo que le dije hace como 2 meses que fue cuando lo contacté. Ahí va. Sí, claro, porque quería como... Es que yo cuando pensé en usted, sí dije, hay que hablar de One Piece porque Pedro sabe One Piece. Pero después dije, o sea, no puedo extenderlo en el tiempo a través de otro porque no sé qué películas han visto y no sé qué tanto puedo proyectar un podcast como ese. Entonces lo cambié de formato y lo Sí, bueno pues fue a que ver, no le avisé tanto, entonces eso funcionó. eh, Bueno, el, 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 el tema es que One Piece tampoco es para todo público. A no, pesar de que lo puede ver cualquier persona, no todo el mundo lo ve. yo creo que genuinamente One Piece tiene como que más cabida que Miranda en ¿Será? público. Sí. De todas maneras, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tiene algún proyecto personal que quiera presentar o alguna Bueno, presentación en curso? no tengo todo el uniforme completo acá, pero tengo la gorrita, me la coloco. No sé si se alcanza a leer. Se llama Sí, melanina. Melania. Melanía, sí. Melanía. Es un emprendimiento de postres, dulces, pequeños, de todo un poquito. ¿Dónde se Eh, encuentran ubicados? Está en Uruguay, Montevideo. Y hacen Entonces, envío. nada, estamos en Montevideo. Nada, tenemos delivery, obviamente solo en Montevideo, ¿no? No llega a Colombia todavía. Esperemos que pronto llegue. Pero hay Pero sí, como... tenemos el emprendimiento de Melanía. Es de postres dulces para compartir tus momentos felices. De todas maneras, hay un montón de gente por el mundo
Entonces, yo me imagino que cuando vean esto, va a explotar y sí le voy a cobrar a usted por esta Ahí, publicidad. ahí va. Después nos pueden seguir en Instagram, estamos como Melania Sweets. Sí, de todas maneras, tus redes sociales van a quedar aquí en la descripción. Y lo mismo que dije para la gente pasada, si van a seguirlo, o sea, no le den fotos muy abajo en el tiempo y no lo sigan por la calle, porque lo van a asustar. Solo síganlo Ahí por va. Instagram y cómprenle postrecitos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Gracias.